Sí, alcanzaron todas a ver el videíto de ese chiquito que les mandé para que vieran previamente esto, como para que vayan viendo también un poquito el movimiento, que el movimiento del brazo, del húmero, sí o sí va junto con la escápula, a eso se le llama ritmo escapular, o sea, no puede quedar la escápula fija y solamente moverse el húmero, ¿sí? O sea, es un movimiento que acompaña, es una articulación, digamos, que va, digamos, con el hueso de la escápula y con el hueso del húmero. Este, y, y con esto que hablábamos hace un rato, de esa tensión permanente que hay en la zona cervical, la tensión siempre responde a debilidad muscular, o sea, yo estoy haciendo un movimiento más amplio o recargando más la articulación de lo que soporta, o mejor dicho, para lo cual está entrenado ese músculo, o también tiene que ver con rigidez, porque la tensión por el estrés hace que el músculo se agarrote. Entonces, a mí me gusta dar un ejemplo un poco chistoso, por decir, de que no es lo mismo trabajar la contracción de un músculo, donde a través de la movilidad articular el músculo va haciendo este movimiento de contracción y extensión, ¿sí?, de la fibra muscular, en realidad reclutamiento de fibras y después luego se sueltan las fibras musculares. No es lo mismo ese trabajo que de pronto meter los dedos en el enchufe, el músculo también se va a contraer, pero de otra manera, ¿sí? Entonces me gusta como comparar que cuando el músculo está sometido a estrés, tiene algo parecido a haber metido los dedos en el enchufe, o sea, hay como, por eso se llama contractura, ¿sí? O sea, es como una contracción, vamos a decir, intensa, vamos a decir, de golpe, entonces el músculo queda endurecido. Y si esos músculos están contracturados, hacen que la articulación pierda movimiento. Y aquí podría pasar esto que les decía, que se pierde ese ritmo escapular. ¿Por qué? Porque quizás los músculos que estabilizan a la escápula la dejan medianamente fija y eso va a limitar el movimiento del húmero, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hablar en criollo, cuando el alumno tiene que levantar el brazo, va a acompañar con el tronco, ¿sí? Porque esa zona está rígida, entonces no va a poder mantener estable la unidad que es el tronco y de ahí manejar el movimiento del brazo, sino que para poder mover el brazo va a tener que hacer esto, o para llevar el brazo hacia atrás va a tener que hacer una hiperextensión de la columna, ¿sí? Siempre va a acompañar con una porción mayor del tronco para poder llegar al movimiento. Y eso, si uno no lo observa como profe, en realidad es un gran error, porque vos estás trabajando, vamos a decir, dentro del diseño de la clase, vos decís, bueno, hoy vamos a trabajar brazos, hombros, espalda, pero en realidad, yo les decía, como el músculo trapecio viene prácticamente hasta la mitad de la columna, imagínense todos los músculos extra que están pidiendo, o sea, yo quiero mover el brazo y prácticamente termino trabajando casi la zona lumbar, ¿sí? Porque si el músculo trapecio viene hasta, por lo menos hasta la séptima, octava vértebra, nosotros tenemos 12 vértebras, y como voy en bloque, voy a pedir más de 7, 8 vértebras, perdón, costillas, bueno, que van obviamente con las vértebras, pero le voy a pedir más, o sea que voy a bajar un poco más en la porción de la columna. Voy a decir algo tan alocado como que para levantar el brazo termine haciendo fuerza con la cintura, una locura, ¿sí? Estoy hablando en términos exagerados, pero como para que ustedes comprendan que no solamente tenemos que mirar el cuello y que si le da molestia solamente dejamos que la cabeza esté apoyada y que cuando muevo el brazo, bueno, no tiene nada que ver con el resto del tronco. Ese nivel de importancia que les acabo de explicar es el que tenemos que observar cuando damos la clase. Sana. En este caso, ahora en cintura pélvica, eso no ocurre. La cavidad es perfecta para la cabecita del fémur, y a la vez, al igual que en la cintura escapular, tenemos todo un sistema de tendones, ligamentos, cartílagos y demás, que refuerzan, o sea, o sostienen, mejor dicho, hacen, vamos a decir, como un sello entre el hueso de la cadera y el hueso del fémur, sellan para que esa articulación funcione perfectamente. De hecho, es dentro de lo que son las patologías, es poco probable ver luxaciones de cadera, o lo que se llama displasia,
que en realidad se ve más que nada en los niños porque ante todo es congénita, o sea, no viene por un mal uso, no viene por un exceso vamos a decir, cuando se exige de más a la articulación, sino más que nada es una cuestión congénita, como les decía, en los niños, y en casos muy raros se ve en un adulto. ¿Por qué? Porque está como bastante sostenida y tiene bastante estructura, y toda la parte muscular, y como les decía, de tejido conectivo es bastante potente, así que está bastante bien sostenida, ¿sí? Así que las patologías, digamos, puramente de la articulación coxofemoral, o sea, si bien hay, pero no son tantas, y hay otras que básicamente están relacionadas con el resto del tronco, más que nada, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Algo que ustedes antes de empezar este taller ya traigan como una duda. Ya después vamos a seguir sobre la anatomía y sobre cómo lo vamos relacionando con las patologías y con los ejercicios, pero hasta acá, Fabiola, ¿habías levantado la mano? Ah, ok. Bueno, listo. Yo acá les hice como en el jardín de infantes. Vamos a hacer de cuenta, está horrible la forma, pero vamos a hacer de cuenta que este es el hueso, el coxal. Saben que, bueno, ya lo han visto en el video, pero o sea, es una articulación, o mejor dicho, sí, es una articulación, es un hueso simétrico, ¿sí? Tenemos dos caderas, o sea, dos huesos coxales, ¿sí? A mí, o sea, siempre me llama la atención que tiene la forma como de una oreja. De hecho, los extremos y cavidades se suelen llamar, o sea, se llaman auriculares porque viene de eso, porque tienen la forma de una oreja. Saben que tienen como una primera porción del hueso, que es el ilión, otra porción hacia abajo, que es el isquión, que ¿se acuerdan? Siempre decimos a los alumnos, siéntense sobre los isquiones y sientan las dos puntitas de los huesitos. Bueno, sería esta parte de acá abajo. Y de acá abajo hacia adelante tenemos el pubis, ¿sí? Estos dos huesos de las caderas, ¿sí?, se unen por atrás, han visto que con el hueso sacro, que lo conecta con el resto del tronco, y hacia adelante con la sínfisis púbica, que es una parte cartilaginosa que de hecho tiene, o sea, es una articulación porque tiene un cierto movimiento, ¿sí? Yo les hice esto así para poder identificar que nosotros usamos muchísimo el concepto de retroversión de la pelvis, ¿sí? La retroversión sería que, o sea, acá tenemos la parte del frente del cuerpo, acá tenemos los glúteos. La retroversión sería que la cadera haga esto, ¿sí? Y la anteversión que haga esto, o sea que sacas la cola para atrás, como cola de pato, ¿sí? Nosotros todo el tiempo estamos usando la retroversión para la gran mayoría de los ejercicios porque entendemos que esa posición en la pelvis, aparte de liberar un poco la zona lumbar, que no se congestione tanto la zona de la cintura en el alumno, también de alguna manera estabiliza para los ejercicios de fuerza de las extremidades, inclusive de las extremidades superiores. O sea, si estamos haciendo fuerza con los brazos, o sea, si estamos activando esta famosa cintura escapular que ya estudiamos, también muchas veces la retroversión, como obviamente está conectada a toda la estructura del tronco, hace de que el alumno no termine realizando fuerza con la cintura, o sea, cintura pélvica, la cintura, lo que nosotros normalmente llamamos cintura, en lugar de estar haciendo fuerza, por ejemplo, con el hombro o con el brazo, ¿sí? Esto se ve mucho, por ejemplo, en los ejercicios, sobre todo los que se hacen de pie y los ejercicios arrodillados, como los remos de nivel avanzado, por ejemplo, la expansión del pecho, el remo adelante de nivel avanzado que se llama armando círculos, o si estuviéramos haciendo trabajos en el trapecio, con el roll bar, por ejemplo, trapecios de tríceps, o el lat pull que se hace presionando hacia abajo, que es un trabajo de espalda. Esos trabajos se hacen arrodillados o de pie, y si vos no marcas una retroversión, al hacer el esfuerzo con el brazo, el alumno inmediatamente es como que marca una hiperlordosis y termina cargando toda la fuerza en la zona lumbar, ¿sí? Entonces, esto de la retroversión es una estabilización de alguna manera y una liberación de la zona lumbar en ese tipo de esfuerzos. Algo para que ustedes tengan en cuenta. No sé si lo han visto, me parece que estaba en los videos que yo les envié.
donde explica en los músculos cuál sería el origen y cuál sería la inserción. El origen sería, digamos, justamente donde empieza, y a mí me gusta hacérselos con una explicación, digamos, conocida por nosotras, que son los resortes del reformer. Nosotros al resorte, que tiene un ganchito, una orejita, esa orejita la enganchamos en un gancho del ancla de la camilla reformer, ¿no es cierto? Una vez que enganchamos el resorte en el ancla, el resorte se estira, se mueve, se alarga, se acorta, y lo que mueve es el carro, ¿no es cierto? Esto mismo sería acá en los músculos. El ancla sería, en este caso, la parte ósea, donde el músculo se engancha, el músculo es el resorte, el que se alarga y se acorta, y en ese movimiento lo que mueve es la articulación. Entonces, si yo tengo inserciones en este hueso, en el coxal, los músculos se originan en el coxal y se unen con el hueso, con el fémur, o sea, la inserción va a estar en el fémur, el movimiento de tracción va a ser así, o sea, va a ser de donde me enganché y voy a tirar hacia abajo para que esa otra parte se mueva, ¿no es cierto? Por lo tanto, en una retroversión, todos los músculos que estén detrás del hueso coxal o de la cadera van a tirar así, por lo tanto va a ser esto, ¿sí? O sea, van a ir hacia la retroversión. Y todos los músculos que tengan origen adelante, en la parte del frente, ¿sí?, de la cadera, van a hacer esto, o sea, se van a originar ahí y van a insertarse acá abajo, entonces van a hacer este tipo de tracción, ¿sí? Por lo tanto, van a hacer la anteversión, ¿sí? Esto de sacar la cola para atrás, ¿sí? Les digo esto porque muchas veces uno se confunde cuando haces una retroversión. Vos lo que estás viendo es que la zona del cuerpo que se acorta es la parte de adelante, entonces muchas veces se podría llegar a interpretar o malinterpretar que los músculos que se están acortando son los que están adelante. Y cuando estás haciendo la anteversión, que los músculos que se están acortando son los de atrás. Esto ocurre un poquito más arriba, no justamente a nivel de la cadera. Sí es cierto que en una anteversión, los músculos que se van a cortar de alguna forma son los músculos lumbares, y en una retroversión los que se van a cortar son los músculos sobre todo del abdomen bajo, ¿sí? Pero en relación solo a la cadera, es al revés, o sea, los que tengo acá tiran así, o sea, me dan retroversión, y los que tengo acá tiran así, o sea, que me dan anteversión. ¿Queda claro eso?